Hola, somos estudiantes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede Santa Cruz. Somos la estudiante Sofía Ariadna Artea Mejía y Cintia Anaís Roca Álvarez. Y lo que vamos a presentar ahora es sobre el Art Deco y la arquitectura monumental del siglo XX, presentado por William Van Ellen, que es un arquitecto que hizo una obra muy reconocida, que es Crystal Building en Nueva York. Pero antes, vamos a contarte un poco sobre la historia de esta magnífica obra, conocida por una de las obras más grandes en todo Nueva York. La batalla por el edificio más alto, o bueno, uno de los edificios más altos del mundo. A finales del siglo de los años 20, Nueva York vivía la carrera por el cielo. Arquitectos competían para construir un rascacielos del más alto del mundo. O sea, imagínense cómo era todo ese recorrido. Incluso Nueva York es la ciudad más cara del mundo. O sea, había una competencia grandísima y peor en esos tiempos donde todo el mundo competía por ser pues el mejor. El Chrysler Building fue diseñado por William Van Allen. Era el gran candidato, o sea, era un arquitecto muy reconocido en ese momento, pero hay algo muy importante que acá tenemos que conocer, que el Bank of Manhattan, que fue el 40 Wall Street, parecía ganarle, básicamente, el Banco de Manhattan parecía ganarle a este arquitecto para hacer el banco, pues básicamente de Manhattan, el edificio más alto en todo Nueva York. Entonces parecía que él estaba ganando. Y bueno, hubo un movimiento de sorpresa. Van Allen escondió una aguja de acero de 56 metros dentro del edificio. Ese símbolo tan importante de la aguja en el centro, dándole una increíble altura de los 56 metros que estamos viendo ahorita. Es increíble, así es inimaginable. Así que como pueden ver algunas fotos acá, cómo se ve esta aguja dentro del edificio. O sea, para que nos demos cuenta también de cómo es el Art Deco y uno de los más ejemplos de esta historia del edificio. Bueno, también en 1930 levantaron la aguja en secreto y de un día para otro el Chrysler superó a todos y alcanzó los 319 metros, coronándose como el más alto del mundo. O sea, increíble. Entonces, bueno, sabemos que el Bank de Manhattan, su reinado duró poco porque apenas 11 meses después fue destronado y por el Empire State Building. O sea, fue destronado porque, bueno, su esfuerzo fue para nada. Lamentablemente le ganaron, pero fue muy bonito ver cómo llegó a 319 metros el Chrysler, superando bastante al Banco de Manhattan. Y bueno, así fue como ambos quedaron como en empate y bueno, al final terminó ganando el Empire State Building. Y bueno, esa es una pequeña historia de cómo es la batalla por el edificio más alto del mundo y cómo en ese momento hacía una cosa inimaginable. Una cosa más para que podamos seguir con el video de este pequeño chismecito histórico es que hay que saber diferenciar el Art Deco con el Art Nouveau, porque a diferencia del Art Nouveau que fue en 1890 a 1910 y el Art Deco fue desde la época de 1920 a 1939, bueno, básicamente el Art Nouveau se inspiraba en formas orgánicas y curvas naturales, pero el Art Deco adoptó la industrialización con formas rectas, simétricas y geometrización. Entonces, eso es muy importante. Ahora sí, podemos disfrutar de nuestro video. Los saludan las estudiantes Cintia Naí Roca Álvarez y Sofía Ariadne Artea Mejía, estudiantes de Teoría e Historia 1 por la arquitecta Ninoska Quintana Aparicio. Muchas gracias, disfruten del video y del chismecito. Fates en introducción. ¿Qué es el Art Deco? Biografía de William
Van Allen, obra de Chrysler Building. Análisis arquitectónico, análisis estructural, análisis funcional, análisis formal. Bienvenidos a otro chismecito histórico. Pero esta vez sobre arquitectura, lujo y rascacielos. Hoy hablaremos del estilo Art Deco y de William Van Allen, el arquitecto detrás del famoso Chrysler Building, o conocido como el edificio Chrysler. Además, realizaremos un análisis arquitectónico de esta obra. ¿Qué es el Art Deco? Bueno, básicamente considerando a uno de los mayores íconos de la arquitectura Art Deco en el mundo. Durante la presentación hablaremos sobre las características del Art Deco, la trayectoria del arquitecto y finalmente analizaremos la obra desde el punto de vista espacial, funcional, formal y estructural. ¿Qué es el Art Deco? El Art Deco fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió durante las décadas de 1920 y 1930. El nombre proviene de la exposición internacional realizada en París en 1925, llamada Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas. Este estilo apareció en un contexto de crecimiento económico, industrial y después de la Primera Guerra Mundial, representando modernidad, progreso y lujo. Las principales características del Art Deco fueron uso de forma geométrica, simétrica, verticales, ornamentación elegante, materialidades modernos como acero, vidrio y aluminio. Muchos edificios Art Deco se diseñaron como rascacielos y también para representar poder económico y desarrollo tecnológico. Otro aspecto importante fue la influencia de elementos industriales y automotrices dentro de la arquitectura, especialmente ciudades como Nueva York. El Art Deco también recibió influencia del cubismo, futurismo y del arte egipcio, lo que generó una arquitectura decorativa pero moderna. Actualmente el Art Deco continúa siendo uno de los estilos más reconocidos de la arquitectura mundial. Biografía de William Van Allen. William Van Allen nació en Brooklyn, Nueva York, en 1883. Estudió arquitectura y posteriormente en París, donde fue recibido con una fuerte influencia clásica técnica. Durante su carrera desarrolló proyectos modernos relacionados con el crecimiento urbano e industrial de Estados Unidos. Su estilo arquitectónico se caracteriza por verticalidad, ornamentación geométrica, uso decorativos del acero inoxidable, influencia industrial y futurista. El arquitecto alcanzó reconocimiento mundial gracias al diseño del Chrysler Building en 1930. Esta obra se convirtió en uno de los mayores símbolos del Art Deco y de la arquitectura moderna estadounidense. Obra de Chrysler Building. El Chrysler Building fue construido en 1930 en Nueva York. Fue diseñado como un edificio corporativo para la compañía Chrysler y llegó a convertirse temporalmente en el edificio más alto del mundo.
La obra representa perfectamente el estilo Art Deco debido a su verticalidad, ornamentación metálica y diseño futurista. La corona del edificio fue inspirada en elementos automotrices como radiadores y tapacubo de los vehículos Chrysler. Además, la aguja de acero inoxidable ayudó a convertirse en un símbolo. Además, la aguja de acero inoxidable ayudó a convertirlo en un símbolo de modernidad y avance tecnológico. Análisis arquitectónico. Espacialmente, el edificio presenta una organización vertical típica de los rascacielos modernos. El interior se distribuye mediante múltiples niveles distribuidos principalmente a oficinas corporativas. El lobby principal funciona como un espacio monumental y jerárquico utilizando mármol, iluminación y acabados metálicos. Análisis estructural. Estructuralmente, el edificio utiliza una estructura metálica de acero. Este sistema permitió alcanzar grandes alturas y desarrollar espacios interiores más libres y funcionales. La aguja superior de acero inoxidable es uno de los elementos estructurales y visuales más importantes de la obra. Análisis funcional. Análisis funcional. Formalmente el edificio destaca por verticalidad, simetría, ornamentación geométrica, remates escalonados y todo lo demás. El uso del acero inoxidable refleja luminosidad que refuerza la estética futurista y moderna del edificio. Todos estos elementos convierten al Chrysler Building en una de las obras más representativas del movimiento Art Deco. Diga conclusión. Conclusión. En conclusión, el Art Deco representó una etapa importante en la revolución de la arquitectura moderna.
Este movimiento integró innovación tecnológica, diseño artístico, crecimiento urbano mediante una arquitectura elegante y funcional. William Van Allen logró consolidarse como uno de los principales representantes de este estilo, gracias al diseño del Chrysler Building. El Art Deco no solo construyó edificios, construyó símbolos. ¡Gracias! Gracias.